¿qué es lo que muestra y qué es lo que comunica y cuál es su identidad y su imagen en esta película? Bueno, para dar inicio a la película se llama El Método. El método se basa de un grupo de personas, que son 7 en total, las cuales están peleando por un puesto de trabajo. Ellos empiezan a llenar un formulario, pero a la vez se dan cuenta que están encerrados. De manera que están encerrados, se dan cuenta que empieza, por así decirlo, el método. Entonces van viendo que les van cayendo dinámicas en donde cada uno de ellos tiene que aportar lo, digamos, lo bueno de ellos, lo malo de ellos, en qué confiar y cuáles son sus argumentos, ¿verdad? Pero de igual manera se muestra que no hay empatía entre los seleccionados, que son un grupo de personas que de igual manera luchan solo por quedarse por un puesto de trabajo. Su identidad se basa en que las personas son traicionadas en sí, muestran sus mentiras. También se dan cuenta que estas personas empiezan ellos con su indiferencia, ¿verdad? De igual manera se dio a entender que cuál era la coherencia, cuál era la relevancia, su reputación y que cómo ellos se podían así como socializar o en el puesto de trabajo. En la película El Método, la empresa tiene como misión encontrar al mejor candidato para una posición gerencial de alto nivel. En otras palabras, su objetivo es seleccionar al candidato con las habilidades, conocimientos y experiencia necesarias para ocupar el puesto en cuestión y llevar a cabo sus responsabilidades de manera específica. En cuanto a la visión de la empresa, no se especifica en la película, pero a medida la trama va avanzando nos podemos dar cuenta que la empresa quiere ser líder en su área de acción y que su enfoque con la competitividad trata de minimizar los beneficios y sin embargo se observa que está dispuesta a sacrificar sus propios valores y ética empresarial para alcanzar sus objetivos a cualquier costo, lo que pone en duda si verdaderamente la empresa están enfocados en ser líderes y si su visión es positiva. En resumen, aunque la misión de la empresa parece ser noble en términos de encontrar el mejor candidato gerencial, su visión de ser líderes en su área y su enfoque pueden llevar a la empresa a tomar decisiones que se muestren en la línea con sus valores y éticas empresariales, lo que es un ejemplo del impacto de los objetivos organizacionales en la toma de decisiones de las personas dentro de esta organización. Yo les voy a hablar sobre cómo es el ambiente laboral que se vive dentro de la película El Método. Dentro de la película El Método se puede observar un ambiente un tanto agresivo y competitivo, ya que cada uno de los candidatos está dispuesto a lo que sea con tal de adquirir el puesto vacante. También se puede ver que hay un tanto de estrés, ya que está rodeado de incertidumbre cómo va a ser el proceso de selección. En cuanto a cómo es el proceso de trabajo, el proceso en cuanto ellos van a ser seleccionados va a ser mediante pruebas de grupos, pruebas matemáticas, juegos de roles, comunicación entre todos, juegos grupales. En cuanto a la comunicación interna, al principio podemos ver que cada uno de los candidatos tiene mucho conocimiento acerca de las temáticas, o sea, son personas preparadas, entonces hay como una comunicación de debate que ayuda mucho a resolver los primeros conflictos. Mas sin embargo, ¿cuál es la proyección externa? Conforme se va desarrollando la película, pues vamos viendo que cada uno de los candidatos trabaja de una forma tanto no ética, ya que están dispuestos a mentir, a persuadir, a manipular con tal de quedarse con el puesto para el que estos están aplicando. En cuanto a cuáles son las barreras de comunicación, realmente podemos ver que las barreras de comunicación que se ve desde el principio, ya que cada uno de los candidatos tiene esa incertidumbre de cómo va a ser ese proceso
qué es lo que se está haciendo evaluando, qué es lo que se va a evaluar de cada uno, ya que realmente es una forma de evaluación fuera de lo común. Entonces la transparencia de cómo este proceso de contratación se va a desarrollar genera incertidumbre. Ejemplos de resolución de problemas. Entre los problemas no resueltos tenemos la mala comunicación en la organización. Esta problemática se puede observar en el caso de Julio al enterarse sus demás competidores de quién es él y lo que hizo en el pasado, gracias a que aparece en la pantalla de la computadora todos sus antecedentes sobre la empresa en la que él trabajaba. Él trata de explicar los motivos por los cuales él decidió actuar en contra de la empresa, pero ellos le hicieron ver que fue por una incapacidad para comunicarse con los jefes lo que hizo que sus propuestas no funcionaran. Falta de integración entre el personal y con la organización. En la película, los aspirantes no se sienten cómodos con la empresa ni con los demás, ya que al no conocer el método se les hace difícil relacionarse, ya que al igual solo buscan sus beneficios, el cual es de quedarse con el puesto. No pueden sentirse parte de un equipo, pues no hay relación entre ellos. Entre los problemas resueltos tenemos que se seleccionó al candidato ideal. Con ayuda del método, la empresa conoció de manera general a los aspirantes, pues ellos eran sometidos a una serie de acciones y situaciones inesperadas, juegos y bromas fuertes, todo ello con el fin de conocer las reacciones y comportamientos del candidato ideal. Se desarrolló la capacidad de tomar decisiones. Los últimos candidatos tenían que tomar una decisión importante, pero Carlos, a diferencia de los demás, supo enfrentar los problemas en cada situación a la que se encontró enfrentado. Gracias a sus conocimientos, creatividad, autocontrol, adecuada comunicación y una postura flexible, pudo sacar partido de las debilidades de los demás, así como lo hizo con Nieve al final, ya que tomó la decisión de alcanzar sus objetivos ante todo. Características y la brecha generacional. Estos se pueden ver en cada uno de los personajes a la hora de interpretarse en cada cierto punto que se toca en la película. Puntos que son importantes para analizar el comportamiento de cada uno, que estos puntos son la tolerancia al candidato, identificar al infiltrado, escoger al líder y el manejo de la información. Estos puntos fueron de importante relevancia dentro de la película, ya que en esto se puede notar lo ético y lo no ético dentro de una empresa, y con esto se va a medir el comportamiento de cada persona a la hora de analizar cierto punto y saber que uno de esos puntos era ético y el otro no. Entonces con esto se pudo ver los parámetros de cada uno de ellos para saber cuál era el indicado y cuál no a la hora de escoger un buen candidato para la empresa. Yo les hablaré sobre los personajes que se presentan en la película. Nieves es un personaje que siempre busca llegar lejos y busca su propio bien. Sin embargo, gracias al amor que le tiene a otro personaje, perderá la oportunidad laboral que se le presenta. También podemos encontrar a Ana, un personaje amigable, profesional, indecisa y algo insegura. Y es lo que utilizarán los otros participantes para hacerla perder la oportunidad del trabajo. También podemos encontrar a Carlos, una persona con valores morales bastante cuestionables, ya que es inteligente, es bastante manipulador y analiza a las personas para utilizar sus debilidades en contra suyas y así poderlas utilizarlas a su favor. De esta manera utilizó las debilidades de Nieves para poderlas sacar de la empresa y gracias a esto él fue el ganador del puesto de trabajo. Fernando es una persona grosera, irrespetuosa y machista. Tiene el ego bastante grande y piensa que tiene razón siempre. Debido a esto, la empresa se da cuenta que él no reúne las capacidades necesarias. A pesar de ser un finalista, queda eliminado. Enrique es una persona inteligente, es buen líder y tiene esa capacidad de ser la voz de las demás personas. Sin embargo, es algo indeciso y no sostiene lo que dice. El psicólogo nota esto y lastimosamente no tiene las cualidades necesarias para la empresa y queda eliminado. Ricardo es el psicólogo, es el infiltrado entre los demás participantes y como participante tiene una actitud bastante cuestionable y arrogante. Como es psicólogo tiene una actitud bastante analítica y observadora. Conclusión de la película El Método. Y déjame decirte que si eres un futuro comunicador o un futuro profesional, deberías de ver esta película. No es de ciencia ficción y claro que se vive dentro de la actualidad. Se trata de un grupo de personas
que se están enfrentando con otros para ver quién es el mejor, para ver quién tiene la capacidad de ejercer ese puesto en esa empresa. Pero ¿qué sucede? Existe un método que hacen como una prueba para ver quién tiene mejor capacidad para ejercer el puesto. ¿Y qué sucede? Se llega a un determinado momento que eso se vuelve un conflicto, la conversación malísima. Se empiezan a insultar entre sí y como a ver de menos ciertas profesiones entre ellos mismos. Y también podemos ver al principio que hay algunos que se conocen o que se agradan, se podría decir, pero hay otros como que se ven y dicen, no debería de estar aquí, no es apto para este puesto. Con sus miradas lo podríamos notar. Pero ¿qué sucede? Cuando ya iba uno por uno, que digamos iba siendo ya despedido porque no era el indicado, pasa eso, se miran que como que ninguno fuese capacitado, todos empiezan a verse como los errores entre sí. Y este video, déjenme decirles que aparte que sucede en la actualidad, puede pasar en nosotros y eso hay que cambiarlo. Como futuros comunicadores tenemos que tener una buena comunicación si queremos ejercer un buen trabajo.